Buenas tardes. Ah, Mejor. Es un gran placer estar aquí. Quiero agradecer a todos los organizadores de la conferencia. Fueron mucha gente trabajando, mucha comunicación que nos enviaron y realmente pues he estado esperando la ocasión para compartir con ustedes la tarde de hoy. ¿Estamos? Ok. En todo caso, quiero hablar un poco, resumir una data muy general. Ok. En todo caso, quiero hablar un poco, resumir una data de varias publicaciones que el Centro de Estudios Puertorriqueños está publicando. Como ustedes saben, el Centro de Estudios Puertorriqueños acaba de cumplir 40 años de existencia. Están en Hunter College ahora, estuvo antes en el Graduate Center de CUNY, y nos dedicamos precisamente a investigar la realidad de la comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos. Además de eso, tenemos biblioteca y archivos, y enfocamos solamente en la comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos, estamos dedicados a eso, y pues es muy importante para nosotros hacer enlaces con la comunidad puertorriqueña, especialmente la comunidad académica en Puerto Rico, y compartir. Creo que hay un despertar de los puertorriqueños en la isla sobre lo que está sucediendo con los migrantes que se van. Y ha habido un despertar porque ahora mismo pues cada familia tiene un familiar en los Estados Unidos y entonces se preguntan, ¿verdad?, ¿qué está pasando? ¿Cómo están las cosas? Y yo voy a tratar de resumir dos publicaciones recientes. Esta acaba de hacerse para el 40 aniversario. Pueden ir a Amazon, a nuestro website y conseguirla. Se llama State of Puerto Ricans 2013. Y entonces la data que voy a presentar se saca de aquí. O sea que si ustedes quieren más información, muchos de estos capítulos están en forma de policy brief y usted puede ir a nuestro website, son realmente 4 páginas y puede imprimirla en su casa. Así que si quieren más información, pues lo refiero ahí. Y entonces un tratado más académico es este libro que se llama Puerto Ricans at the Dawn of the New Millennium, que sale ahora en la primavera. Ya están todos los capítulos hechos y tanto Kurt como yo vamos a estar sacando data de estas publicaciones para compartirlas con ustedes. Yo realmente lo que hago más o menos es robándome todo lo que mis investigadores en el centro han hecho. Voy a tratar de presentar varios aspectos, pero sí voy a concentrar en un aspecto de cómo los puertorriqueños se insertan en el mercado de trabajo y qué diferencia hace eso en relación a entender los puertorriqueños en los Estados Unidos. Así que el objetivo mío es presentar un poco la data que Jorge Duani presentó extensamente, eso no voy a dedicar mucho tiempo a eso. Entonces, hablar un poco del impacto de la recesión reciente en los puertorriqueños y cómo eso ha afectado o no ha afectado a la comunidad puertorriqueña. Y finalmente, hablar de lo que en inglés se llama resiliency. En español uno puede hablar de sobrevivencia de los puertorriqueños. Hay ciertos mitos sobre la comunidad puertorriqueña y si estamos trabajando, si no estamos trabajando. Y yo quiero compartir una data con ustedes de una encuesta propietaria del Centro de Estudios Puertorriqueños, alrededor de 1.200 personas, de las cuales como 500 eran puertorriqueños, que entonces revelan un cuadro muy interesante sobre la capacidad de los puertorriqueños de sobrevivir económicamente. Entonces, vamos a ver si empezamos. A mí me gusta empezar todas las charlas con esa gráfica. Esa es la población de Puerto Rico y la población de los puertorriqueños de Estados Unidos. En la data de los puertorriqueños, en Puerto Rico se incluyen solamente los puertorriqueños, se excluyen 300.000 nacidos en el extranjero. Y cuando usted ve esa gráfica, hubo un punto de transición para allá, para el 2003, 2004, hace como 10 años, y desde entonces aproximadamente más de 1 millón de puertorriqueños, tanto nacidos aquí como allá, se han ido hacia los Estados Unidos. A mí me parece que ese paradigma, eso que revela esa gráfica tan sencilla, todavía estamos empezando a conocer las implicaciones de eso. Por ejemplo, en uno de los artículos de este libro,
Y dicho sea de paso, este panfleto que tiene un resumen de los capítulos y además habla de otras publicaciones del centro, está afuera. Se le di copia a Mario, habrá unas 40 o 50 copias. Si ustedes quieren ver más información, las referencias que hago están cubiertas en el libro. Uno de estos capítulos se refiere a un demógrafo español, Alejandro Macarrón, que escribió un libro sobre el invierno poblacional en Europa. Y nosotros le pedimos que hiciera una comparación con Puerto Rico. Y él, pues, habla de cómo los países europeos, donde la población ha bajado, como en Puerto Rico, tanto por decrecimiento de la población natural como de la migración, cómo han enfrentado eso y las implicaciones económicas que eso tiene. Pues aquí en Puerto Rico me parece que el trabajo de los demógrafos es sumamente importante porque ese impacto económico de la reducción en la población, los economistas lo entendemos perfectamente. Cuando usted enseña microeconomía 101, ¿verdad? La básica, y usted hace los cuadros de demanda y oferta, la demanda siempre es una función de la población. Es la única variable que nosotros usamos para aumentar y reducir. Pues, ¿qué sucede en un país que ha tenido este perfil demográfico en una década? ¿Ves? ¿Cuáles son las implicaciones en los mercados de vivienda? ¿Cuáles son las implicaciones en las escuelas? ¿Cuáles son las implicaciones para los servicios públicos? Esa conversación aquí apenas comienza, porque resolver la crisis económica de Puerto Rico con esa gráfica ilustrando el problema poblacional que tiene Puerto Rico, me parece a mí que es un reto de grandes magnitudes. Pero entonces la conversación mía realmente es sobre el otro lado. ¿Qué sucede? Porque si ustedes creen que es importante entender lo que sucede en Puerto Rico, nosotros estamos apenas comenzando a dialogar qué implica esa raya azul en las comunidades nuestras. Y Jorge ya despuntó algunas ¿verdad? Alguna data que empieza a comentar eso. Bueno, esa es una gráfica que más o menos resume lo mismo que Jorge dijo, así que no voy a dedicar mucho tiempo, pero usted puede ver el crecimiento poblacional de los puertorriqueños en todos los estados. No es un estado nada más y obviamente Florida es el que está alcanzando a Nueva York y eso es una implicación bastante importante. Pero esta tabla para mí es más importante que todas las demás, porque los puertorriqueños están distribuyéndose en el sur, que no es un área tradicional de migración para los puertorriqueños. Y eso pues se enlaza con esta otra tabla que le voy a dedicar un poco más de atención, ¿ves? Porque los flujos no son sencillamente de Nueva York hacia Florida. Es de Florida a Nueva York y de Nueva York a Chicago y de Chicago a Florida. Y ese mapa que presentó Jorge sobre el Atlas puertorriqueño de Ángelo Falcón, cuando usted lo desagrega para más estados, las flechas van en todas direcciones. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la población puertorriqueña es más nomádica que nunca. Quiere decir que como los nómadas del desierto están yendo donde están los trabajos. Están moviéndose donde quiera que puedan mantener su familia. ¿Ves? Están siguiendo los trabajos. Y si los trabajos cambian de Puerto Rico al sur van a tener. Y si cambian del sur al Bronx, se van al Bronx. Y si cambian del Bronx a Texas, se van para Texas. Y claro, eso hay modelos que pueden decir esto de una forma más elegante. Porque si usted es médico, pues prefiere ir a Texas, porque ahí allá están los hospitales. Y hay una historia un poco más compleja. Pero esta imagen de esos flujos tan marcados. ¿Ves? Los puertorriqueños, por ejemplo, una data que nosotros descubrimos, Juan García Allín, uno de nuestros investigadores, descubrió que los puertorriqueños tienen una tasa de movilidad interna en los Estados Unidos que es el doble de la población en general. Es decir, que aquella teoría de que los puertorriqueños eran parte de lo que llamaban en inglés el underclass, de que los puertorriqueños no tienen una tasa de participación laboral muy baja, de que los puertorriqueños en cierta forma elegante decían que éramos vagos, esta data refuta todos esos argumentos, porque lo que está diciendo es que nosotros nos movemos detrás de los trabajos. ¿Ves? Entonces, claro, eso no quiere decir que todos estamos haciendo bien. Los puertorriqueños, la tasa de desempleo en la recesión aumentó marcadamente. Si usted ve la data azul es del 2007 y la data
roja es del 2011 y eso lo compara a otros grupos. Los puertorriqueños tuvieron un impacto significativo de la recesión. Yo voy a hablar un poco de la distribución de ese impacto, porque sí es cierto que en promedio estamos todos haciendo mal, pero esa distribución no es igualitaria dentro de la población puertorriqueña. Y eso es lo que voy a dedicar un poco de tiempo según avanzo en la presentación. En el caso de los puertorriqueños, pues obviamente estamos quizás un poco mejor que los negros en el impacto de la recesión, y estamos en términos de empleo, que eso es lo que eso implica, el desempleo, quizás un poco peor que los latinos. Pero, sin embargo, hay otra data que considerar. La primera data es que de la misma forma que nos movemos mucho, nos movemos en parte al servicio militar. ¿Ves? Si usted compara, esta tabla para mí es importante, es de otro investigador del centro, de Harry Franke, right? Yeah, Harry. Anyway, lo que está diciendo es que cuando usted compara la tasa de participación en el ejército de los puertorriqueños con la población en general, la de los puertorriqueños es bastante más marcada, ¿ves? Que los puertorriqueños. Eso también es importante, porque si usted ve el origen de la población puertorriqueña, tanto en el sur como en otras partes de Estados Unidos, alrededor de muchos de esos núcleos, incluyéndose Florida Central, hace 40 años atrás, cuando estaba la NASA iniciando los programas de investigación espacial, los puertorriqueños se tienden a quedar alrededor de esas bases militares, ¿ves? Y ese aumento es como un incentivo a los migrantes a conocer otras áreas y a quedarse en esas áreas. Así que eso me parece a mí importante. Es una de las estrategias de cómo se brega con el desempleo y la situación económica en Puerto Rico y en Estados Unidos. Esta otra gráfica es también bien importante porque esta habla sobre el desempleo a largo plazo, digamos, de 26 semanas o más en un año. Esto quiere decir que no esa distribución del desempleo no es todo igual. Hay unos individuos que tardan más en conseguir empleo que otros, y esta tabla la desagrega por grupo de edad. Ahí lo que vemos es que los jóvenes son los más que se afectan con el impacto de la crisis económica y del desempleo. Y eso es importante. Esta otra gráfica se refiere a un sector de 16 a 24 años que ya vimos que tienen el desempleo a largo plazo más alto, y está ilustrando a aquellos que no están en la escuela ni están trabajando. En Latinoamérica llaman los nonos, los ninis, ni en la escuela ni en el trabajo. En Estados Unidos se inventaron este nombre un poco insultante, que le llaman disconnected youth, que están desconectados. Bueno, ellos no están desconectados, ellos tienen familia, tienen comunidad, pero no están trabajando ni están estudiando. Y ustedes pueden ver que los puertorriqueños tienen una de las tasas más altas en ese grupo, tan alta como los negros. Y cuando usted lo desagrega, es un problema de los niños. Las niñas tienen unas tasas menores, las puertorriqueñas. Pero en todo caso, esas tasas son bien problemáticas. O sea que en esa época de transición hacia ser adultos, donde están formando familias, donde están estableciendo experiencia de trabajo, donde están adquiriendo insertarse y ganar experiencia en la fuerza de trabajo, nosotros tenemos una gran proporción de jóvenes que no están participando en la escuela ni en el mercado de trabajo. Este cuadro presenta el nivel de ingreso de los puertorriqueños en términos del año antes de la recesión 2007 y el año 2011, que es para el que tenemos data para comparar el impacto de la recesión. Y entonces estamos viendo el aumento, ¿verdad?, de los ingresos, la reducción de los ingresos está todo controlado por la inflación al año 2007, y usted puede ver que unos cuantos años antes el impacto en los ingresos de estos distintos grupos no fue tan marcado, ya se ha recuperado un poco. Sin embargo, la disparidad entre el nivel de ingresos de los blancos con relación a los otros grupos permanece. Lo otro que usted puede apreciar en esta gráfica es que aún después de la recesión, los puertorriqueños tienen un ingreso un poco mayor
que tanto los negros como los latinos en Estados Unidos. Esto no era un cuadro de realidad hace 20, 30 años atrás, donde los puertorriqueños estaban por debajo de ingresos que otros grupos, no los mexicanos o la mayoría de los latinos, pero ciertamente de los negros. Así que eso es un cambio importante en las últimas décadas, que va con el tema que voy a seguir elaborando. Esto ilustra la proporción de ingresos de los puertorriqueños y los otros grupos en relación a los blancos. Usted puede ver ahí que los puertorriqueños tienen una proporción de ingresos mayor que los latinos y que los negros en relación a los blancos. Eso para mí es importante enfatizarlo porque no era un cuadro así hace 20, 25 años atrás cuando empezamos a estudiar esta realidad. Ahora, esta discusión precede una conversación más interesante sobre cómo es que los puertorriqueños han reaccionado a la crisis económica, tanto los que estaban allá como los que se van e ingresan en el mercado de trabajo. Y estas últimas 3 tablas que voy a discutir esta es data propietaria, como mencioné, de una encuesta que realizó el Centro de Estudios Puertorriqueños. Y ahí lo que está ilustrando esa tabla son estrategias que los trabajadores emplearon para sobrevivir la crisis económica, el desempleo y demás. Esta tabla se está refiriendo a las personas que estaban empleados. Yo voy a hacer unas comparaciones en un minuto, pero esta tabla se refiere a los que estaban empleados. Pero mire usted la diferencia. ¿Okay? Los puertorriqueños se movieron más frecuentemente que otros grupos para conseguir trabajo. Los puertorriqueños cogieron trabajos temporeros para conseguir trabajo permanente. Los puertorriqueños no aceptaron muchas cortes en beneficio. Ellos preferían moverse y estudiar y hacer otras cosas que coger corte en la paga. Los puertorriqueños cogieron clases en una tasa más rápida que todos los demás grupos en términos de coger clases de destrezas, de cambiar las destrezas ocupacionales que tenían. Y los puertorriqueños cambiaron carrera, buscaron, si eran trabajadores de construcción, se movieron a otro tipo de trabajo para conseguir empleo. No solamente cogieron más cursos de destreza, sino que además cambiaron ocupaciones para lograrlo. Esa data para mí es muy relevante para entender toda esta movilidad de los puertorriqueños de aquí para allá y allá para acá y de un sitio a otro, ¿ves? Porque es que estamos realmente buscando trabajo. Estamos realmente tratando de pagar las deudas y mantener la familia. Y ese es un cuadro que le choca a los investigadores sociales que han estado hablando de los puertorriqueños como si nosotros no tuviéramos esa disposición al trabajo y esa, vamos a decir, perseverancia de mantenernos vinculados al trabajo. En esta gráfica se vuelven a ver los que estaban empleados y ahora habla más específicamente de lo que hicieron los trabajadores para ser más competitivos en el mercado de trabajo. Tanto fuera como tomar cursos de entrenamiento, coger cursos de preparación para buscar trabajo, ir a los centros de trabajo del gobierno que se llaman en Estados Unidos One Stop Career Centers, buscar a través de los websites, de la internet, buscar en feria. Pero lo importante de ese cuadro es que los puertorriqueños, y cuando dice ninguna de las otras tenemos la tasa más baja, quiere decir que los puertorriqueños implementaron un montón de estrategias a un nivel más pronunciado que los otros grupos para buscar trabajo. Esta es una población, este cuadro que estoy presentando, es una población que está tratando de sobrevivir en el mercado de trabajo y que está haciendo un montón de cosas para hacerlo. Ahora, estas son las malas noticias. ¿Okay? Cuando usted compara a los puertorriqueños que están empleados con los puertorriqueños que no están empleados, hay un problema de actitudes. ¿Okay? Y es un problema de actitudes importante. A mí se me pasó una gráfica aquí, no sé si la pusimos. No está aquí, donde habla del mercado secundario de trabajo. Bueno, yo les puedo hacer el cuento de todas formas. Pero esta disparidad en términos de las cosas que hicieron para aumentar competitividad, mire la discrepancia que hay entre los que están empleados y los que están desempleados. Es decir, que si usted fuera a implantar una estrategia
para lograr ayudar a esas personas que están fuera del mercado de trabajo, lo primero que hay que empezar a hacer es cambiar actitudes sobre el mercado de trabajo y empezar a darle ejemplo de aquellos que están empleados en cuanto a cuáles son las estrategias efectivas para insertarse en los mercados de trabajo, independientemente del nivel de educación, de la edad o de la experiencia que usted tenga. Y para mí eso, desde el punto de vista de como un economista que veo las estrategias de mercado de trabajo, para mí esa es una tabla muy importante de entender. ¿Ves? Es decir, que hemos sobrevivido y hay mucho más que hacer porque hay una población que se está quedando detrás. Yo no traje las tablas de pobreza, Jorge las enseñó, pero el punto de esto es que aunque hay una disparidad estructural, es importante entender que también hay una disparidad en las actitudes y el comportamiento de los trabajadores que están en el mercado de trabajo, que es una variable que podemos afectar. Es decir, que en resumen, a modo de conclusión, el primer punto que hice es que la migración de los puertorriqueños tiene unas implicaciones muy importantes para las dos comunidades, tanto aquí en Puerto Rico como en Estados Unidos. Parte de lo que nosotros tenemos que entender en Estados Unidos es cómo ese movimiento nomádico de los puertorriqueños afecta a nuestras instituciones culturales y de organización. Por ejemplo, los puertorriqueños tienen un problema de avance educacional en ciertos grupos de jóvenes, como señalé, los que están fuera de la escuela. ¿Qué implica ese movimiento de los padres buscando trabajo para esos jóvenes que se están quedando rezagados? Claramente, otro punto que sale de esto es que este movimiento, tanto interno en los Estados Unidos como de Puerto Rico a Estados Unidos, tiene mucho que ver con el deterioro económico en la economía de Puerto Rico y los mercados de trabajo en los Estados Unidos, y que esta data confirma que la migración puertorriqueña y todo este movimiento nomádico que describí tiene mucho que ver con la sobrevivencia en los mercados de trabajo. Un problema de que nosotros no queremos rendirnos y quedarnos estancados y queremos avanzar y echar adelante. Y esa imagen del puertorriqueño como luchador rompe con todos esos estereotipos, me parece a mí, con data, verificándolo, de que los puertorriqueños a veces nos llaman, bueno, muchas gracias. Le agradecemos al doctor Edwin Meléndez. Ahora pasamos con el turno del profesor Kurt Pearson. Él es un investigador del Centro de Estudios Puertorriqueños en Nueva York. Su trabajo se enfoca en el impacto económico de la gran recesión en los puertorriqueños y latinos, con énfasis en el estudio de las recientes olas migratorias de Puerto Rico hacia los Estados Unidos. Posee un bachillerato en Política Económica Internacional y Estudios Latinos de Fordham University y una maestría en Economía de la New School for Social Research. Pearson ha participado en programas de verano de la CEPAL y sus estudios produjeron un informe sobre el efecto de tratados de comercio regional en Centroamérica. También completó estudios en la Universidad Iberoamericana en Puebla, México, donde realizó evaluación de problemas sociales. El profesor Pearson trabajó también en la iniciativa de West Side Campaign Against Hunger en Nueva York. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Kurt Pearson. Soy investigador economista de Hunter College y también soy parte del llamado Diáspora. Esta presentación, primero quiero dar las gracias a los organizadores y auspiciadores por haberme invitado a esta conferencia. Esta presentación es basada en un paper que hice para el Centro de Estudios Puertorriqueños en Hunter College y será un capítulo en un paper y será un capítulo en el libro que mencionó Edwin. Y también está en ese libro de reportes. En este estudio utilizo la encuesta de comunidad americana y puertorriqueña por el Departamento de Censo. Estas fuentes son las encuestas nacionales más grandes y completas en cuestión de tener datos de puertorriqueños. Con la data hecho disponible del censo, creo
creo un perfil de los puertorriqueños moviendo entre Puerto Rico y los Estados Unidos. En crear este perfil, trato de entender mejor las características de estos individuos y tal vez generar nuevas ideas y percepciones a por qué se decidan a migrar. Para mí, los resultados fueron muy interesantes y tal vez un poco polémicos. Okay. Esta primera gráfica le mostró Edwin y eso demuestra que la población de puertorriqueños viviendo en los Estados Unidos ha crecido mucho y en Puerto Rico ha bajado mucho. Viendo esa gráfica, veamos que la población de puertorriqueños en los Estados Unidos ha crecido y en Puerto Rico ha decrementado. En el año 2004, eso fue el primer año en la historia que el número de puertorriqueños viviendo en los 50 estados sobrepasó a la población de Puerto Rico. Y realmente fue un hito en la historia de migración. La población en Puerto Rico empezó a cerca de como 3.8 millones y en los Estados Unidos fue alrededor de 3.6 millones. Por el año 2011, veamos que los puertorriqueños en Estados Unidos creció a casi 4.9 millones, mientras la población en la isla se decrementó a las 3.7 millones. Para este estudio, solo migrantes puertorriqueños moviendo entre los Estados Unidos y Puerto Rico fueron considerados. Esto no incluye a individuos extranjeros. Vienen de la encuesta de Comunidad de América y Puerto Rico entre 2006 y 2011 y yo uso promedios para el periodo de 5 años. Lo presento todo en porcentajes relativos en vez de actuales para evitar diferencias en las cifras totales. Voy a hablar de eso siguiente. Y yo comparo las características del contingente migrante con respecto a la región de origen. Así que todo de la perspectiva de Puerto Rico, emigrantes son puertorriqueños saliendo de la isla y inmigrantes son puertorriqueños entrando a Puerto Rico. Los hallazgos pueden ser un poco polémicos. Resulta que los números no señalaron una fuga de cerebros, entendido que una fuga desproporcional de gente más capacitadas, más bien mostraron una selección más generalizada de la población que decide migrar. Esta ficha demuestra que hay una diferencia en las fuentes que cuentan la migración. Ahí ve esa línea demuestra la encuesta de comunidad americana y las otras de fuentes públicos de Puerto Rico. La data presenta unos desafíos. Como la tabla demuestra, las cifras para la migración neta varían mucho entre las fuentes. Vemos que por lo general la ACS produce estimados de migración neta que son mucho más bajos que son derivados de las entidades de Puerto Rico. Esta diferencia no sería tan problemático si no fuera que las cifras totales viniendo del Departamento del Censo no coinciden con el gran crecimiento de población puertorriqueño. No voy a entrar en eso, pero ¿por qué la diferencia existe en las cifras del censo decenal? Es posible, y no son estimados, es posible que la migración total en la década ha sido más que lo demuestra la ACS. Y que sería tal vez semejante en peso al periodo de la gran emigración de las 50s. No obstante, la manera de medir migración neta, el número de puertorriqueños que salieron de la isla fue mucho más que los que entraron.
En este análisis, migrantes o pueden ser sobre representados en comparación con su país de origen o subrepresentados. Por ejemplo, si vemos que dentro de un grupo la porcentaje de migrantes con una educación universitaria es más alta que la isla, son sobre-representados. Todas las cifras presentadas fueron calculados utilizando los bases de datos PUMS con la programa Estadísticas Data. Entramos en las características del emigrante. Por lo general, en comparación con los puertorriqueños en Puerto Rico, los emigrantes eran mayormente más jóvenes, no tenían niveles superiores de educación, estaban en su mayoría vinculados a la fuerza laboral y encontraron trabajos principalmente en los recursos naturales, construcción y mantenimiento. Entramos a cada dimensión más profundamente en las siguientes fichas. Los hallazgos de educación y empleo son interesantes y sorprendentes. Esta primera muestra la migración por grupo de edad y veamos que, fíjense que las comparaciones relevantes son de azul. Para inmigrantes, los 3 grupos de individuos más jóvenes fueron sobre-representados y subrepresentados para los mayores. Así que estos grupos eran más de los migrantes representados en Puerto Rico. Y también el grupo más grande de los migrantes era bajo de la edad de 18, así que eso señala que muchos de los que emigran lo hacen con su familia. La próxima, veamos, eso descompone a la migración por su nivel educativo. Aquí vemos que comparados con la población general, el grupo migrante tenía similares, sino levemente más bajos niveles educativos. Con los con menos de secundaria, esa primera, fueron subrepresentados, secundaria sobrerepresentados, con experiencia universitaria levemente subrepresentados, graduados de la universidad levemente subrepresentados, y también la tabla demuestra que los porcentajes por ciertos grupos de edades. Esta tabla es bien interesante, habla de la fuerza laboral. Vemos que primeramente el formato de la ACS solo nos cuenta las características del empleo de migrantes después de haber migrado. Tengan esto en mente para las siguientes fichas. Así que no fue posible saber las características del empleo de los migrantes antes de salir de su región de origen. No se puede ver cómo ha cambiado la calidad de empleo después de su migración. Como indica el título, la data demuestra que los migrantes fueron mucho más vinculados a la fuerza laboral que los que quedaron en Puerto Rico. Veamos, son casi 56% comparado con solo 47% en Puerto Rico. No obstante, según la data, casi 25% de los migrantes fueron desempleados dentro de su primer año de haber migrado. Razones para esto pueden ser limitaciones de lenguaje, la historia de trabajo interrumpido o solo hecho de haber entrado en un mercado laboral bastante débil a causa de la gran recesión. Este hallazgo es muy importante, que demuestra que la migración a los Estados Unidos no garantiza empleo. En la próxima, esta demuestra los tipos de trabajo por, digamos, industria que usa
el Departamento de Censo. Hay 5 categorías utilizadas por el Departamento de Censo, cuales incluyen más de 900 tipos de puestos diferentes. Aquí la categoría titulada Gerencia, Negocios, Ciencias y Artes, esa primera, demuestra que los inmigrantes fueron significativamente subrepresentados comparados con en la isla. Esta categoría incluye doctores, abogados, ingenieros y maestros, o sea, puestos profesionales. El hecho de que este grupo fue subrepresentado fue asombroso, porque la percepción ha sido que estas personas profesionales, más que nadie, se estaban emigrando. Para contraste, los migrantes fueron significativamente sobrerepresentados comparados a la isla en la categoría de recursos naturales, construcción y mantenimiento. Esto quiere decir que los puertorriqueños saliendo de la isla encontraron más trabajo de industrias pesadas, o sea, de blue collar. O migrantes están aceptando cualquier trabajo que puedan, o que los que emigran mayormente no son profesionales. Es esto, combinado con los niveles educativos relativamente inferiores, que sugiere que no hay una fuga de cerebros como entendido. Las características de los inmigrantes. Por lo general, en comparación con los puertorriqueños viviendo en los 50 estados, los puertorriqueños llegando a la isla eran ligeramente de mayor edad, tenían niveles de educación ligeramente inferiores, estaban menos vinculados a la fuerza laboral y trabajaban en ocupaciones de recursos naturales, construcción y mantenimiento. También son los mismos de los inmigrantes, que esto descompone por grupo de edad. Vemos que inmigrantes de Puerto Rico fueron mayores que la población puertorriqueña viviendo en los Estados Unidos, pero en realidad fueron por lo general más jóvenes que los viviendo en Puerto Rico. El porcentaje de inmigrantes menos de 18 años de edad, 33%, fue más alta que en la de la isla, 24%. La proporción de migrantes menos de 18, de nuevo, señala que migrantes se mudan como familia entera. La siguiente, de nivel educativo. La situación no era muy clara en términos de nivel educativo. Por lo general, el grupo migrante tenía niveles educativos inferiores a puertorriqueños viviendo en los Estados Unidos. Comparado a la región de destino, no era clara. Tenía un alto porcentaje de migrantes con alguna experiencia universitaria, pero también tenía un porcentaje más alto de migrantes con educación de nivel secundaria. La próxima de la fuerza laboral. Como para inmigrantes, las cifras de características de empleo para inmigrantes son para la temporada dentro de un año después de haber migrado. Los migrantes llegando a Puerto Rico tenían un porcentaje mucho más bajo de individuos que fueron parte de la fuerza laboral de ellos viviendo en Estados Unidos y parecen más a la población de la isla. Migrantes tenían niveles similares de participación en la fuerza laboral y con gente fuera de la fuerza laboral. De manera chocante, los migrantes que fueron parte de la fuerza laboral, casi un medio de ellos fueron desempleados, que fue más del doble que la tasa general en la isla del periodo. Clara Mushkin habla de las dificultades de encontrar empleo para migrantes de retorno a la isla, a pesar debido a su desconexión a mercados laborales domésticos. También muchos de estos migrantes pueden estar viniendo de la isla para jubilarse. La próxima, también de tipo de trabajo o industria.
Como inmigrantes tendían a trabajar más en industria pesada o blue collar en relación a la región de origen. El caso fue el mismo cuando comparando inmigrantes de la población de la isla. Había un porcentaje más alto de inmigrantes trabajando en recursos naturales, construcción y mantenimiento que la población en general. También había diferencias muy significativas entre hombres y mujeres. Y eso demuestra las pautas de la tasa de desempleo en las dos regiones, y debido a los hallazgos de la participación en la fuerza laboral y tipo de industria, la migración parece fuertemente atado a la economía y desempleo. Las tendencias en la tasa de desempleo son muy similares entre los Estados Unidos y Puerto Rico, pero la tasa ha sido varios puntos más alta en la isla. Y el desempleo ya había crecido a partir de 2006 en la isla. No obstante, las cifras de la ACS han mostrado que los migrantes se enfrentaron con dificultades en encontrar trabajo y podrían haber encontrado trabajo en otra industria. Y las conclusiones. La fuga de cerebros no fue evidente cuando observando las tendencias en la educación y empleo. Los individuos son parte de la industria pesada o trabajar en trabajos blue collar fueron relativamente más dispuestos a emigrar. Y también que eso no distraiga del punto clave, que no tiene que ver con los que están migrando, más bien cuántos decidan emigrar. Y eso presenta varias complicaciones en términos de recursos públicos limitados, la actividad económica restringida, se pierden trabajadores capacitados o productivos y aumenta la carga de pensiones e impuestos en una base contraída. Esto sale de un reporte del Instituto de Estadísticas que dice que y hace hincapié al impacto negativo a la economía que representa la pérdida de gente. Y según ellos, 27% de la reducción en el Producto Interno fue debido a la migración. Llegando al último, dado la severidad de las consecuencias, limitar la migración debe ser una preocupación primaria para crear política pública. Esto representa un círculo vicioso que tiene que ser rompido para seguir una recuperación. No hay indicación cuando la migración provocará una situación incontrolable. Y concluyendo, la política pública debe ser formulada con el fin de promover el crecimiento doméstico y para limitar la migración. En este caso, la migración creciente no sirve como válvula de escape, más bien esa socavará cualquier esfuerzo de enfrentar con otros problemas socioeconómicos. Esto sería un debate fuera del tema, pero posibles áreas de política pública pueden ser animar una participación mayor en la fuerza laboral, que yo noto acá que la fuerza laboral civil en Puerto Rico es 46% comparado con 61% en los Estados Unidos, y la proporción de empleo a la población en Puerto Rico era de 37% comparado con 50% en los Estados Unidos. También se puede mejorar la recaudación de impuestos para que la carga de impuestos sea distribuida en una base más amplia, y para al final apoyar a industrias que generan empleo de alta calidad y valor. Y termino allá. Gracias. Okay. Muchas gracias, profesor Pearson. Este es el momento de las preguntas. Ok, esta pregunta
es dirigida a los tres y dice, ¿cómo se mide a aquel migrante que con algún grado de educación y experiencia, por necesidades económicas y escasez de empleo, decide aceptar un trabajo fuera de sus experiencias o por debajo de sus capacidades? Perdón, yo no entendí la pregunta bien. Sí. La pregunta es, ¿cómo se mide o cómo ustedes estudian a aquel migrante que teniendo una escolaridad mayor, una escolaridad alta, recurre a aceptar un trabajo fuera de sus experiencias o por debajo de sus capacidades? Bueno, la realidad es que la única forma de medir eso es preguntándolo en una encuesta dedicada a ese propósito, porque el American Community Survey, que es el más frecuente que se usa para este tipo de estudios, solamente indica la ocupación, el empleo, la duración del empleo, pero no tiene preguntas sobre si hay un cambio ocupacional. Te pregunta la ocupación en el momento. Para eso tendrías que usar otra data que es longitudinal, que es a través del tiempo, como el American the Youth Survey, the Longitudinal Youth Survey, o data propietaria, como nosotros desarrollamos las preguntas. Pero la única forma es preguntándole a los individuos. Sí, yo a eso quisiera agregar que hay una fuente de datos que se llama el Latin American Survey, Migration Survey, basado en la Universidad de Princeton, que sí tiene datos de historias de vida, tanto de puertorriqueños que han emigrado a Estados Unidos como que han regresado. Esa encuesta yo la he utilizado para medir la migración de retorno, y lo que encontramos allí fue que, de hecho, en general, la migración de retorno significa una mejoría en el nivel educativo, o sea que el salir a Estados Unidos y regresar a Puerto Rico, serían los migrantes de retorno, representa un ascenso en su nivel de ocupación. Pero la pregunta era más bien de los que se iban, y hasta ahora pues no he visto trabajo publicado sobre ese tema. Jorge, repite el survey que no lo oyeron. El survey es el Latin American Migration Survey, con base en la Universidad de Princeton, y está disponible en línea. Bueno, como estamos cortos de tiempo, le agradecemos a los distinguidos panelistas y como pudimos ver en las presentaciones, los datos que han recopilado sobre la población puertorriqueña en los Estados Unidos, que son nuestros hermanos que mantienen ese vínculo, como el que hablé al inicio de la definición de diáspora, y que es importante conocer los desafíos que enfrenta esa población para que se diseñen las políticas públicas adecuadas para atender la situación de esa población, que es población puertorriqueña, así como las de nosotros aquí, y enfrentar los retos que tenemos como país. Muchas gracias. Aunque estamos un poco cortos de tiempo, vamos a darle 2 minutos al doctor Orville Disdiel, quien va a anunciar la evaluación de los posters, quién es el que se lleva el libro. Así que él va a mencionar los nombres, pueden pasar por esta esquina de acá y para recibir la premiación de la categoría de la sesión de posters. Doctor Orville Disdiel, presidente tabulador del comité de evaluación de los posters. Bueno, muy buenas tardes a todos. Parte de la visión y la misión del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico es fomentar la investigación científica, tanto en las nuevas generaciones como en todas las generaciones de profesionales aquí en Puerto Rico. Y obviamente la sesión de carteles representa un paso hacia esa visión y misión. Y yo quiero, primero, antes de mencionar los 3 primeros lugares, hay muchos empates en esos 3 primeros lugares. Quiero felicitar a todos los participantes y quiero darle un aplauso a todos ellos, a todos estos investigadores. Hicieron un excelente trabajo, tema muy interesante, excelente. Espero que todos lo hayan disfrutado y yo lo disfruté muchísimo. El comité de evaluación estuvo compuesto por Idania Rodríguez, Alberto Velázquez y el doctor José Caraballo.
yo participé en la modalidad también de evaluador y de presidente del comité de evaluación. Y tenemos los 3 primeros lugares, y como le había mencionado, hay unos empates, los voy a mencionar. Estos 3 primeros lugares van a recibir el libro publicado el profesor Raúl Figueroa Rodríguez, Rosario Rivera Negrón, Judith Rodríguez Figueroa, Puerto Rico 2000 al 2010, más allá del censo. Así que es una colaboración de profesor Raúl Figueroa. Ok, ahora, muy bien. Vamos a mencionar rapidito los nombres. Comparten el primer lugar la postergación de la maternidad en Puerto Rico y su relación con las características sociodemográficas de la madre recién nacido, de Zaira Rosario Pavón. Características sociodemográficas y prácticas de riesgo de los participantes del Tour de Prevención, de Preven, Universidad de Puerto Rico, Ramón E. Sánchez Rodríguez. Neighborhood Disorder and Selection of Healthcare Facilities, is there a link between them? Wilmary Fuentes Payán. El segundo lugar lo comparten los flujos emigratorios y la fuga de cerebros de Puerto Rico 2005-2009, Emma Bruno Quiroz. Seroprevalence study of parvovirus B19 by detection of hemoglobin G, a comparison between the elementary school teacher population of the western Puerto Rico and blood donating population, Yeidalis García. La obesidad en la población mundial y sus determinantes sociales, un modelo de predicción, Amílcar Matos Moreno. Head-tail breaks para el análisis histórico de la población mediante sistemas de información geográfica, Francisco J. Pesante. Y el tercer lugar lo comparten, bueno, el tercer lugar creo que está solito, a ver, sí, aquí está solito el tercer lugar. El tercer lugar es para Cancer Survivorship Prevalence, a Descriptive Analysis of Cancer Survivors in Puerto Rico, de Aixa M. Pérez. Así que los felicitamos a todos y pueden pasar a recoger sus libros acá. Gracias. Bueno, vamos ahora a comenzar rapidito el último panel del día. Como pudimos apreciar durante la presentación del profesor Figueroa, el cáncer es una de las principales causas de muerte en Puerto Rico. Así que tenemos a la profesora Ana Patricia Ortiz, que nos va a hablar un poco sobre un tipo particular de cáncer aquí en la isla. Además de eso, contamos con la participación del doctor Julio César Hernández, quien nos va a hablar un poco de lo que la Junta de Planificación está haciendo en torno a la ley del reto demográfico en Puerto Rico, que es un esfuerzo que está dirigiendo y coordinando la Junta de Planificación basado en una ley que fue aprobada hace unos años. El primer presentador va a ser el doctor Julio César Hernández, quien nos va a hablar un poco de lo que la Junta de Planificación está haciendo. El doctor Julio César Hernández tiene un doctorado en Economía, ¿verdad? Tiene una maestría de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Está completando un segundo doctorado en investigación evaluativa en el área de educación. Es una persona que está trabajando ahora mismo como director de una de las divisiones de la Junta de Planificación, así que esperamos que disfruten la presentación. La doctora Ana Patricia, a su vez, es profesora en el recinto de Ciencias Médicas, ha publicado sobre el tema de cáncer y disparidades de salud en múltiples revistas arbitradas, y también esperamos que disfruten este acervo de conocimiento que esta sesión va a traer. Saludos, gracias por la oportunidad que le están dando a la Junta de Planificación de presentar su trabajo. Gracias a la Universidad de Puerto Rico en Calley, gracias también al Instituto de Estadística por el espacio que nos ofreció. Mi presentación el día de hoy va a ser sobre dos temas. Primero,
cómo nosotros estamos concibiendo nuestro plan demográfico y social en la Junta, y también cuáles son los resultados que nosotros hemos encontrado iniciales, ¿verdad?, en nuestros estudios sobre todo el asunto demográfico en Puerto Rico y los cambios demográficos que han ocurrido, y me está curioso, ¿verdad?, y siento que es casi como una integración de muchas cosas que se han dicho durante el día de hoy, así que espero que sea ¿verdad?, de interés y contribuya a la discusión sobre estos temas. En la Junta de Planificación estamos trabajando ahora mismo con 3 planes, ¿verdad? Estamos trabajando con un plan de demográfico y social, un plan de desarrollo económico y con el plan de uso de terreno. Y es parte de lo que nos exige la ley orgánica de la Junta de establecer un desarrollo integral para Puerto Rico. Y eso, ¿verdad?, tiene esos 3 componentes que nosotros estamos atendiendo con estos 3 planes, intentando integrar todos estos aspectos que son tan complejos y tan difíciles, ¿verdad? Nosotros, ese plan de desarrollo social se basa en lo que es la ley de reto demográfico. La ley de reto demográfico nos pide 3 cosas en particular, y la primera es, ¿verdad?, que establecer política pública, establecer un plan para establecer política pública para atender los asuntos, los cambios demográficos en Puerto Rico. Lo otro que establece la ley es que designa un comité multisectorial y multidisciplinario a trabajar con esta ley, y esta ley, quien dirige los trabajos de este comité es la Junta de Planificación, el Departamento de Salud y el Departamento del Trabajo, el Departamento de la Familia. En adición, en este comité hay personas de la Policía de Puerto Rico, de otras, el Departamento de Vivienda, otras agencias, hay personas de la escuela, el recinto de ciencias médicas, en particular el programa de demografía, de gerontología y otros programas, y ellos se sientan en las reuniones del comité. Pues, ¿cómo nosotros estructuramos este plan? ¿Cómo lo estamos visualizando? Este plan, pues, primero estamos haciendo una evaluación diagnóstica sobre cuáles son los cambios recientes que han ocurrido sobre los distintos aspectos demográficos en Puerto Rico. Y luego vamos a trabajar con FODA, que al fin y al cabo lo que estamos haciendo es el diagnóstico que nosotros estamos haciendo, lo estamos descomponiendo y verificando, ¿verdad?, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, porque no todo es malo, ¿verdad? No todo podemos pensar que el futuro es desastroso. Hay unas cosas que nosotros podemos hacer, y hay unos puntos que nosotros tenemos importantes aquí que debemos desarrollar. Después vamos a trabajar con lo que es la misión y visión. Nosotros, es importante decir, ¿verdad?, nosotros estamos descomponiendo el análisis en lo que son los 3 flujos migratorios, en otras palabras, natalidad, mortalidad y migración, y estamos descomponiendo los acervos de la población en 3 grupos también: niños y adolescentes, adultos y adultos mayores, o personas envejecientes o viejos, ¿verdad? Ha sido algo bien curioso. En el comité siempre hay 20 conceptos o 20 términos diferentes para la misma población y como que no convergen, ¿verdad? Pero nosotros decidimos usar el término de adultos mayores, así que cuando me refiero a adultos mayores sabemos que estamos hablando de la población de 60 años o más. Y vamos a trabajar con lo que son las estrategias y mecanismos de evaluación, ¿verdad? Para, una vez implementen estas estrategias, cómo es que nosotros vamos a evaluar que se estén haciendo los trabajos bien y que esto se esté aplicando. ¿Cuáles son las metas de este plan? ¿Verdad? Identificar las fuentes del problema, identificar potenciales, identificar estrategias basadas en evidencia, realizar una evaluación de costo-beneficio de las estrategias, porque generalmente se lanzan estrategias, pero no se dicen cuánto cuesta y es bien difícil implantarlas en la vida real. Entonces, vamos a
darle la oportunidad a la comunidad de comentar sobre lo que nosotros estamos haciendo y los trabajos que estamos haciendo, y en parte estamos aquí por eso, para presentar nuestro trabajo y que ustedes puedan discutir, esto es razonable, esto no es razonable, esto se puede, este es un buen camino o no. Y en adición a eso, en esa parte de nosotros estar comunicando a la comunidad, estamos sacando unos suplementos que nosotros los tenemos publicados en la página de la Junta de Planificación sobre los análisis que se están haciendo. Y nosotros queremos establecer mecanismos de evaluación y fiscalización y proponer políticas públicas costo efectivas, ¿verdad? Que sea razonable. Entonces, nuestro calendario de trabajo para octubre de 2003 nosotros culminamos con la parte de evaluación de los datos. Y eso no se termina porque eso es un continuo, ¿verdad? Pero esa primera fase ya buena parte del trabajo, 90% ya está en términos satisfactorios, y vamos a ir refinando unos puntos que tenemos que trabajar en adición y unos puntos que tenemos que enfocarnos, pero buena parte de ese trabajo ya está. En febrero nosotros esperamos tener lo que son el capítulo 3 y el 4, el capítulo 5 y el borrador final esperamos que esté para el 4, para abril 14 del 2014. Ahí se van a celebrar vistas públicas porque la ley de reto demográfico exige que se celebre vistas públicas sobre todos los procesos que se han dado en el comité y el producto final. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de resultados. Esta gráfica ha causado un poquito de conmoción y malestar en algunas personas, ¿verdad? Y yo quería explicarlo un poquito más porque para los economistas, yo soy economista de formación, pues esto es razonable y pero es que nosotros tenemos otro background diferente. Mi formación, parte de mi formación es interdisciplinaria, y yo he visto que unas cosas que se dicen en unas disciplinas pues están bien para esa disciplina, pero tú las llevas a otra disciplina y son anatemas, y son términos que no se deben usar, y en otras disciplinas se utilizan con toda soltura. Entonces, yo quería explicar esto un poquito. Nosotros hicimos 3 escenarios de proyección en los artículos que nosotros presentamos, ¿verdad? En la revista de nosotros, y mostramos, este es uno de los escenarios de proyección de natalidad. Si nosotros vemos la trayectoria, hicimos distintos modelos, el mejor modelo que se ajusta al comportamiento de los nacimientos es un modelo de polinomio, ¿verdad? Es un polinomio de tercer grado. En otras palabras, tiene como una curva, ¿verdad? Va en esta dirección y baja. De todos los modelos que nosotros exploramos, ese es el modelo que mejor se ajusta al comportamiento de los datos. Y yo tuve que decir, bueno, este modelo es el más drástico de todos, pero ¿lo informamos? ¿No lo informamos? ¿Es honesto nosotros ocultar algo como esto? Y yo entendía que no era honesto ocultar algo que es un escenario que se puede, pero hay que entender un poquito más. Este es un modelo de tendencia. ¿Y qué está diciendo este modelo? Este modelo lo que está diciendo es que va a haber fuerzas que van a estar conduciéndose de esa forma, ¿verdad? Pero este modelo no está diciendo, y si uno visualiza más, comprende más lo que el comportamiento de este tipo de modelos, esos números negativos no están hablando de que van a haber nacimientos negativos. Ese modelo está hablando de que van a haber fuerzas económicas, sociales, que van a estar empujando, ¿qué cosa? Los nacimientos a una disminución drástica. Pero nosotros sabemos, ¿verdad? Y si uno ve el comportamiento de la natalidad en otros países, sabemos que la natalidad, por ejemplo, si uno ve el caso de Singapur, la natalidad empieza a caer drásticamente y se estanca de momento. ¿Pero por qué? ¿Por qué lleva ese comportamiento de que cae y de momento se estanca? Y es porque hay un % de los nacimientos que son independientes de la tendencia. Por ejemplo, los nacimientos que se llevan con respecto a razones religiosas. Yo tuve una buena noche, un accidente, voy a tener este bebé, y otra persona que no tiene las mismas convicciones religiosas, ¿qué pudiera hacer? Abortarlo. Pero ¿qué yo hago por mis razones religiosas? Quizás mi situación económica me está diciendo que yo no tenga hijos, pero ¿qué pasa? Esas concepciones religiosas mías me dicen,
yo voy a tener este niño, y respectivamente de qué. ¿Y qué pasa? Hay un % grande, ¿verdad?, de esos nacimientos que nosotros vemos ahí, que son independientes a razones económicas y a razones médicas, ¿verdad?, tecnologías médicas y todo eso. Por eso es importante ver este escenario, ¿verdad? ¿Dónde está ese punto? ¿Cuál es ese %? Yo no lo sé. En Singapur es un % bien bajo y nosotros vamos en camino a eso. Por ejemplo, en la última década empezaron a caer 1.700 nacimientos por año. Y eso es brutal. Este modelo es un poco, en la parte que cae más drásticamente, es más drástico que eso. Pero nosotros hicimos otro modelo lineal que cae 1.300 nacimientos por año, menos que lo que está pasando en la realidad. Y lleva a cero a menos de 2050 los nacimientos. O sea, esto es lo que el propósito de publicar este artículo es traer la preocupación al público. ¿Por qué? Porque tan reciente como la semana pasada, aquí se están aprobando proyectos de ley para controlar la fertilidad. Una cosa que una persona que ve estas circunstancias y estos patrones, pues diría, aquí no, hemos caído en tiempo todavía de lo que está pasando en este país. Entonces, nosotros presentamos también un modelo que cae más suavemente, ¿verdad? Y ese modelo que cae más suavemente cae en los 10.000, ¿verdad? Pero ese modelo tiene una tasa de crecimiento menor de lo que está pasando en realidad. O sea que aquí realmente están cayendo los nacimientos drásticamente. Ok, entonces otra de las evaluaciones que nosotros hicimos, nosotros empezamos a intentar ver con factores económicos, qué factores económicos pueden estar guiando esto. Entonces, ¿qué factores económicos pueden estar? Nosotros evaluamos distintos tipos de empleo, porque nosotros queríamos ver por sector económico, cuál de los sectores económicos pudiera estar afectando. Y prácticamente, si uno mira lo que es la tendencia de los nacimientos, con los nacimientos, esa línea con el empleo en la manufactura, se mueven de forma similar. ¿Y por qué responde esto? Esto principalmente fue el cierre de las 936. Las personas que estaban trabajando en las fábricas aquí en Puerto Rico, que estaban trabajando en atuneras, que estaban trabajando, por ejemplo, en las fábricas textiles, cuando se quedan sin empleo, ¿qué ellos van a decidir hacer? Pues mucha de esa gente va a pensar reducir la fertilidad, porque al fin y al cabo la fertilidad es una de las inversiones a largo plazo más que uno tiene que estar cargando para el resto de sus días con los niños, ¿verdad? Así que si tú no tienes empleo y no se vislumbra que tú vayas a tener empleo en el futuro, pues tú no haces ese tipo de inversión, por lo menos desde la óptica de los economistas, ¿verdad? Entonces nosotros hicimos también proyecciones de mortalidad, ¿verdad? Y por lo menos que esto fue algo que nosotros encontramos aquí también y encontramos acá, en los 90 pasó algo. Hubo un cambio estructural serio en las variables demográficas principales. Algo pasó ahí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Pasó entre el 92 y el 94, algo en la tecnología médica, también en los factores económicos cambió. Y lo que se ve aquí, ¿verdad?, es el patrón, ahí tenemos los datos mensuales. De momento se estancó la mortalidad en Puerto Rico, ¿verdad? Para ese tiempo pasó la tarjeta de salud y hubo otros cambios económicos drásticos aquí en Puerto Rico. Pero si nosotros seguimos con esa tendencia de lo que es desde el 92 en adelante, pues la mortalidad se va a quedar en una línea recta. Esto asume otros factores constantes, ¿verdad? Esto no es que hay muchísimos otros factores que pueden incidir en esto y pueden cambiar el futuro. Y eso es uno de los puntos que yo quería traer. Esa es la importancia de nosotros estar haciendo proyecciones continuamente. Porque el marco del 2050 pueden pasar muchísimas cosas, ¿verdad? Pero la necesidad de hacer proyecciones continuas es lo que nos permite estar ajustando esas proyecciones y saber por dónde va la cosa y tomar decisiones informadas en términos de política pública. Pero si empezamos a desagregar y empezamos a ver las distintas causas de muerte, ¿verdad? Aquí nosotros lo que hicimos fue una extrapolación de las tendencias y vamos a hablar un poquito más de eso. Y la primera línea de arriba, ¿verdad?, que se ve al principio, son condiciones cardíacas. La próxima línea es cáncer, diabetes
y Alzheimer, si seguimos con esas tendencias, ese comportamiento de esas variables, pues enfermedades cardíacas pronto, en un futuro cercano, para el 2040, va a dejar de ser, va a estar dentro de las primeras 3 causas de muerte. Y lo que estamos viendo, por lo menos el patrón que llevan las cosas, ¿verdad?, es que cáncer va a ser la primera causa de muerte, que ya lo es. Después va a seguir diabetes para el 2030, y Alzheimer muy probablemente en algún punto del 40 sea la tercera causa de muerte. Si continúan los mismos patrones que está. Otra cosa bastante interesante es que yo les sugiero que miren en detalle solamente cáncer y diabetes. Si ustedes miran cáncer y diabetes, esas 2 series caminan paralelas a través del tiempo. Y no solamente eso, si uno ve el año 2005, tienen una caída exactamente para el mismo periodo y exactamente de la misma magnitud. Que lo que pudiera estar sugiriendo eso, que esas 2 series, ¿verdad?, hay unos determinantes comunes ahí. Yo no digo que los hay, yo digo que pudiera haber algo ahí, y yo creo que es algo que es digno de estudiarse un poquito más a profundidad. Entonces, también nosotros estudiamos lo que es la migración, ¿verdad?, y la migración neta. Entonces, uno de los problemas con la migración es que la serie es bien volátil y la gente tiene muchos problemas para estudiar esa serie de migración porque cambia a través del tiempo mucho, brinca mucho, y puede ser un problema metodológico, que ya, porque son series bien viejas, pues es bien difícil de corregir. Pero hay unas técnicas en economía que nosotros podemos suavizar esa serie y ver la tendencia, cómo es que se comportan. Y cuando nosotros las usamos, esa data de migración empieza a cobrar más sentido y empieza a decir unas cosas bien importantes. Y miren lo que es la tendencia, lo que va corriendo en el centro de esa volatilidad que tienen esas variables. Y se ven ahora unos patrones bien definidos de emigración y de inmigración. Ya para el 2001, yo publiqué un artículo sobre migración y ya yo estaba diciendo en el 2001, en el 99, que fue que hice las estimaciones, yo estaba diciendo, va a haber una disminución en la población y va a haber un incremento en la emigración en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque ya yo veía la tendencia, por donde va corriendo. Si nosotros, la línea verde es lo histórico, la violeta es la línea de extrapolación, ¿verdad? Y nosotros, y todavía yo estoy trabajando con esa estimación, pero yo quería picarle la curiosidad a la gente que está aquí, ¿verdad?, sobre este tema, pero sí se ven claramente 2 olas de migración de retorno aquí en Puerto Rico. Una que se dio para el 76 aproximadamente y otra para el 94, ¿verdad? Y lo que se ve es que en términos de 20 a 30 años los puertorriqueños regresan para atrás. Están en Estados Unidos, trabajan y ¿qué hacen? Regresan. Pero nosotros estamos en un punto que está subiendo la línea, al final de la línea verde, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahí aproximadamente para el 2010, que eran los últimos datos que teníamos disponibles, ¿qué es lo que estamos viendo? Que está subiendo de nuevo, ¿verdad? Eso significa que se siguen yendo puertorriqueños, y muchos puertorriqueños, pero cada vez a un ritmo menor. Y eso es importante nosotros considerarlo a la hora de evaluar lo que son las proyecciones de población y otros tipos y las proyecciones de fertilidad también, de que realmente hay un comportamiento cíclico en la migración puertorriqueña, ¿verdad? Y casi por último, ¿verdad?, nosotros estamos también viendo lo que fue el comportamiento, evaluando lo que es el comportamiento del acervo poblacional, que son la gente que ya está viva, que está en la economía, en la sociedad. Y vimos los patrones, ¿verdad?, de esa tendencia, de lo que es la tendencia de esos grupos. Y ahí estamos, la línea violeta son las personas de 60 años o más, y para ya los adultos mayores sobrepasaron a los niños hace tiempo, pero si vemos los grupos juntos, de niños y adolescentes, juntos, esos 2 grupos, para el 2014 ya lo van a rebasar las personas de 60 años o más. Y si siguen las mismas tendencias, para el 2040 van a ser bastante similares el grupo de adultos, personas de 20
a 59 años con el grupo de 60 años o más. O sea, va a ser bastante similar y eso va a presentar unos retos serios, ¿verdad? Ahora mismo, si nosotros vemos la gráfica por edad sencilla, el cambio de población por edad sencilla, nosotros estamos perdiendo población en todo el grupo de menor de 42 años. Entonces, si nosotros esperamos un tiempito más, pues eso es lo que nosotros vamos a ver, que ese grupo, los que han ganado, que son adultos, ¿verdad? Pero adultos ya cercanos a ser adultos mayores, esos van a empezar a incorporarse a los adultos mayores. Y en adición a eso viene una ola de migración de retorno, que son gente retirada y gente mayor, que van a empezar a inyectar esa población de adultos mayores también. En estos días, 2 de los tíos de mi esposa llegaron de Estados Unidos, hicieron sus casas y todo el mundo le decía, ¿por qué vienen para acá? Pero ya tienen sus retiros de Estados Unidos, están bien, están cómodos, quieren volver a la tierra de su familia y regresaron, pese a las condiciones económicas y todo eso, pero ellos no reaccionan a eso porque tienen sus ingresos seguros allá. Así que esos patrones son los que nosotros estamos percibiendo. Los quería invitar, ¿verdad?, a visitar la página de la Junta de Planificación y ahí nosotros estamos incluyendo en la parte de economía, hay un centro de datos municipales y tiene datos municipales de 1983 hasta el 2010. Están las series por municipio y hay una infinidad de datos allí que son de registros gubernamentales que le pueden ayudar en sus investigaciones y en sus proyectos. En adición a eso, nosotros cambiamos todos nuestros datos, los pusimos en Excel, accesibles al público y estamos en la mejor disposición de ayudarlos en sus necesidades de datos y estamos intentando inyectar, ¿verdad?, a la Junta de Planificación de nuevas ideas y darle el dinamismo que se supone que tenga y el rol protagónico que tenga aquí en este país. Bueno, pues muchas gracias y gracias por la invitación. Gracias, doctor Hernández. Ahora vamos a dejar con ustedes a la doctora Ana Patricia Ortiz, quien va a hablarnos un poco sobre un tipo particular de cáncer, que es el virus del HPV, y cómo este está afectando a Puerto Rico. Muchas gracias, gracias por la invitación. Quiero comenzar hablando un poco de ¿por qué la importancia de trabajar este tema de cáncer? Pues como dijo el compañero, no solamente